Hola, pequeños. ¿Sabéis, Wenguetón y Tiger, que tenemos hoy que dar una lección? Me lo ha dicho. ¿Que te quieres enterar? La Malirud. Ay, por cierto, mira, todos los niños están ahí. Anda, si está Emma y Abraham y Joel y Santi y para bien están los Davides, las Zulis, el Eliel, Sarai, la otra Sarai, Salvacheco, Ainara pa bien está ahí, mirarla bien. Anda, hola, Ainara. Y pa bien están ahí el Samu y el Elías. Sí. Están todos los niños. Y Tania, y Javis, y Elviras, todos. Bueno, por cierto, niños, ¿a que no sabéis cuál es el personaje de hoy? José. Anda, lo ha dicho Wenguetón. José. ¿Sabéis quién era José? Un señor muy listo y muchísimo bueno. Pero además de eso, José era el bisnieto de Abraham. Y compartían una cosa, compartían más que una cosa a una persona, compartían a Dios en sus corazones. Y ¿sabéis qué? José, sí, Tiger, José era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham de tener unos descendientes como las estrellas del cielo y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Sí. Entonces, os voy a contar rápidamente la historia. La historia de José es que a los 17 años su papá lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos que estaban con el ganados. Y cuando lo vieron llegar, pues pensaron en matarlo. Sí, muy feo. Es que a José le pasaron muchas cosas feas y chumbas. Una de las cosas fue esa. Pensaron en matarlo, pero por fin lo tiraron a una cisterna sin agua, a un bojero grande que había allí en el desierto. Y después uno de los hermanos, Judá, que se llamaba uno de sus muchos hermanos, porque eran 12 niños, pensó en venderlo a unos mercaderes. Y por si era poco la desgracia del pobre José, de que lo quitaron del medio, tirándolo allí a la acequia, a la cisterna, como he dicho, a ese bojero grande, pues resulta que lo vendieron a los mercaderes que venían de muy lejos y iban hacia Egipto para vender sus productos y lo vendieron por 20 monedillas de plata. ¿Cuántas? 20. Muy bien, Wenguetón. ¿Cuántas, Tiger? 20. Muy bien. Bueno, niños, resulta que lo vendieron y los mercaderes se lo llevaron a Egipto y allí lo vendieron a Potifar. Era un oficial muy importante dentro de los súbditos de Faraón. Y resulta que como Dios estaba con él, pues acabó siendo el mayordomo de Potifar. Y todo lo que había en su casa lo cuidaba José. Y todo lo que tenía en el campo lo cuidaba José. Las tierras, los ganados, los melocotones en almíbar. Sí, todo lo cuidaba José y todo se multiplicaba en sus manos. Pero un día la mujer de Potifar se empeñó en tener relaciones sexuales con José, pero José no quería pecar contra Dios porque era la mujer de Potifar y había que respetar a la mujer de Potifar. Así que José no hizo nada con ella y se escapó. Y se escapó, pero se le quedó la ropita en manos de la mujer de Potifar y entonces acabó en la cárcel. Potifar lo metió en la cárcel. Sí, fue acusado injustamente, no hay derecho, pero acabó en la cárcel. Pobrecito José, otra vez, qué desastre. El caso es que, ¿sabéis qué? Acabó siendo muy importante José allí en la cárcel. Llegó a ser el segundo más importante, detrás del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel no se preocupaba por nada porque sabía que en manos de José
todo funcionaba chachi, piruli, guam, pelotillas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que un día llegaron un copero y un panadero, que lo había mandado a la cárcel, los había mandado a la cárcel el faraón. Y allí tuvieron un sueño, se lo contaron a José, y José les dijo que dentro de 3 días el copero iba a volver a ser el copero de faraón y al panadero lo iban a ahorcar. Así que cuando se fue el copero, bueno, de hecho pasó así, ¿sabéis? Pasó así. Cuando resulta que el copero se despedía de José, José le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No, eso sí que no. No, le dijo, acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Pero no se acordó, no, no se acordó. Pero Dios sí se acordó de José. Y ¿sabéis qué? Pues que resulta que un día Faraón tuvo unos sueños y nadie podía interpretarlos. Solamente lo podía hacer Antonio Durán, por ejemplo. No, no, Antonio Durán no, José era el que interpretaba los sueños. Así que el faraón lo llamó y José dijo, vale, pues mira, las vacas esas gordas y las flacas y las otras cosas, las espigas gordas y las flacas se comen a las gordas se quedan dentro de las flacas revientan de tan hinchadas y eso significa que 2 puntos y en parte. Pues, ¿qué significa? Pues yo te lo explicaré. Resulta que eso que iba a decir que iban a haber 6 años de mucha abundancia de comida, 7 años. Había dicho 6, pues 7, uno más. Pero que después vendrían 7 años de mucha hambre. No habría comida en ningún lado. Entonces, Faraón lo nombró el mayordomo real del reino y él se ocupaba de todas las cosas, tanto del manicomio donde vivía el faraón, ¿vale? Y de las tierras. Y él empezó a meter todos los graneros hasta que rebozó. Y cuando rebozó ya empezaron los años chungos de hambre. Y entonces, niños, sabéis, los hermanos de José, su padre les dijo a los hermanos de José, oye, en vez de quedaros aquí atontolinados mirándoos las caras porque no tenemos que comer, ¿por qué no os vais a Egipto y allí compráis comidita con el dinero que tenemos? Así que se fueron allí y catapum, catapán, resulta que allí se encontraron con José, pero no los reconocieron. José sí los reconoció a ellos, claro que sí. Y entonces José dijo, vosotros sois unos espías malvados. Y ellos dijeron, que no, mi señor, nosotros somos buena gente y somos una familia de 12 hermanitos y tenemos a un papá muy chachipiruli. Y José dijo, pues si eso es verdad, que se quede Simeón, que era otro de los hermanos, que se quede Simeón conmigo y os vais a por Benjamín, al Chequetín y lo traéis para acá. Entonces cuando se fueron, pues resulta que se encontraron el dinerito dentro de los sacos donde llevaban la comida y pensaron, madre mía, se hayan enterado allí en Egipto, el señor ese, que era José, pero que ellos no lo sabían, ese señor nos va a cortar el cuello por haber robado, pero no hemos robado nada. Entonces le dijeron Rubén, primero que era el hermano mayor, a su padre, padre, déjanos ir con Benjamín para que nos vuelva a dar comida, si no, no nos va a dar ni los buenos días. Y además nos quedamos sin Simeón, que está allí. No, no era Meón, o sí. Sí, Meón. Entonces, resulta, niños, que volvieron, finalmente convencieron a su papá. En realidad fue su hermano Judá. Este es otro hermano más, es que eran muchos, eran 12. Cuando estaban todos juntos, no cabían en la mesa del salón, no. Había que ampliarla con las mesas esas que tenemos en la nave de estas de campings. Sí. Y entonces resulta que cuando llegaron tenían mucho miedo y poca vergüenza. Bueno, eso decía mi madre, pero tenían mucho miedo porque
encontraron ese dinero y entonces hablaron con el mayordomo de José para decirle lo que había pasado y el mayordomo no le dio ninguna importancia y les devolvió a su hermano Simeón y José le dijo a su mayordomo, prepara una comilona espectacular para el mediodía. Así que cuando llegó el mediodía, pues José pues vio a sus hermanos, comió con ellos, pero ellos no sabían que ese señor feo con aspecto de egipcio era su hermano José, no lo sabían todavía. Y entonces resulta, ya estoy acabando la historia, que José le dijo a su mayordomo, al Benjaminito, al pacañito de la familia, pónele en su saco de alimentos su dinerito y mi copita de comer, que era de plata. Y dejó que se fueran, todos, los 11, para casa. Pero cuando habían salido de la ciudad, entonces José le dijo al mayordomo, sal corriendo detrás de ellos y acúsalos de ladrones. Así que cuando fue el mayordomo y los detuvo, a ver, dijo, ¿dónde está la copa de mi señor? Y ellos dijeron, nosotros no tenemos la copa de tu señor, porque nosotros no somos ladrones. Y él dijo, pues eso habrá que demostrarlo. A ver, abrid vuestros costales, que era como llamaban a los sacos de comida. Y uno dijo de los hermanos de Joselito, dijo, pues en el costal que se encuentre la copa, a ese que muera, por ejemplo. Y entonces resulta que cuando acabaron de abrir todos los costales, todos los sacos de comida, la copita apareció en la bolsa de Benjamín. Así que se fueron cabizbajos y meditabundos, se arrodillaron, se postraron, morro en suelo, suelo en morro, y le pidieron perdón y le dijeron, vamos a ser tus esclavos, porque mira lo que ha pasado. Y entonces él dijo, no hace falta. Se queda Jamín conmigo, que era su hermano, porque eran hermanos súper, porque eran de la misma madre, mismo padre y misma madre, ¿vale? Entonces se querían muchísimo. Y José dijo, me quedo con Benjamín y los demás os podéis ir con vuestro padre allí a Canaán. Y Judá dijo, ni hablar, porque si no se me va a morir mi padre, porque quiere mucho a pobre Benjamín, ya perdió a uno de sus hijos, José se murió y no parece. Y entonces José dijo, pero, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Y se quedó así pensando, y mientras pensaba, se puso muy triste porque, porque se dio cuenta que eran sus hermanos y que tenía que perdonarlos. Y entonces se echó a llorar y salieron muchos mocos y muchas lágrimas. Y dice la Biblia que se abrazó a cada uno de sus hermanos, al que más al Jamín. Y se abrazaron y se besaron y lloriquearon muchísimo. Y José los perdonó. Esa es la historia de José. ¿Y sabéis qué? Cuando murió el papá que se llamaba Jacob, después lo llamaron Israel. Y es el nombre que acabó teniendo el pueblo de Dios. El pueblo que salió de esas 12 tribus, de los 12 patriarcas. Y entonces los hermanos dijeron, madre mía, que este nos va a poner al caldo ahora que ha muerto papi. Pero resulta que José, mientras los oía, se puso a llorar y les dijo, pero si yo os he perdonado, vosotros creísteis que me habíais hecho mal, pero fue Dios que me ha enviado a este lugar para daros de comer y que el pueblo no perezca. Así que la historia de José da lugar a más de 400 años que vivirían en Egipto, pero después saldrían de ser esclavos de allí para conquistar la tierra de Canaán. Así que niños, esta es la historia de José a grandes rasgos, porque tengo poco tiempo, porque ahora me tengo que ir a construir una mascarilla que me han dicho que no se puede salir a la calle sin mascarilla. La verdad es que es un poco chungo, pero es lo que hay. Entonces, quiero resaltar una cosa muy importante, y es que Dios siempre estuvo con José.
Y aunque le pasaron cosas muy, muy dolorosas y muy tristes, ¿sabéis? Él se consolaba con Dios y sabiendo que Dios tenía su plan y sus promesas y que las cumpliría. Así que él fue capaz de sobreponerse al dolor y la tristeza de ser vendido por sus hermanos y, 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 y pudo perdonarlos porque quisieron matarlo y todo. Y después pudo perdonar a Potifar por meterlo en la cárcel cuando él no había hecho nada. Y además pudo perdonar al copero que se olvidó de él. Y lo más importante, acabó perdonando a todos sus hermanos por lo malo que habían sido con él. ¿Y sabéis qué? La fe de José se demuestra en la práctica. Su vida habla de que era un hombre de gran fe. Tener fe en Dios es creer a Dios. Y eso significa que tenemos que perdonar y amar a la gente que nos hacen daño. José sabía que el amor de Dios estaba en su corazón y transmitió siempre amor a los demás. Por eso fue un gran hombre que nos recuerda a Jesús. Jesús también fue despreciado y desechado. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros además lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Qué triste. Ciertamente, ¿sabéis? Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros ni le miramos. Y además, ¿sabéis? Él fue herido de Dios y abatido. Y fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de que tengamos hoy paz lo padeció Jesús en la cruz del Calvario. Y José perdonó a sus hermanos. ¿Y sabéis qué? Dios también nos perdona si venimos a Él arrepentidos. Así que niños, con esta historia me voy a despedir. Espero que todos os acordéis de perdonar si hay algo en vuestro corazón. A lo mejor tienes que perdonar a papá o a lo mejor a mamá o a los dos incluso. O a lo mejor son vuestros padres los que os tienen que perdonar y tenéis que ir a pedirles perdón si les habéis hecho algo. Lo más importante que tenemos que aprender es que no hay nada que te haya pasado que tú no puedas perdonar si es que eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios nos parecemos a José en que tenemos que perdonar, porque Dios nos ha perdonado tantas cosas que no tenemos motivos para no perdonar cualquier cosa que nos hayan podido hacer. A lo mejor tienes que perdonar a tu profe, a tu seño, o tienes que perdonar a algún compañero o amigo del colegio, porque si no, ¿sabes? Dios no te puede perdonar. Dios te ama. Dios quiere estar contigo como estuvo con José, pero tú y yo tenemos que estar muy cerquita de Dios. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia. Eso nos acerca a Dios y nos hace que le conozcamos. Bueno, niños, Tiger y Wenguetón, nos vamos a marchar a fabricar las mascarillas. Bueno, besitos a todos, os queremos mucho. Adiós.